No, no es algo que te va a mantener sano. No es algo que va a estar checando tu salud, tampoco. Estrategas de vida con Miguel Chanona. Hola, y ya que estamos en fase 2 en Ciudad de México con respecto al coronavirus, bueno, varios de mis clientes hoy me han llamado con dudas respecto a cómo funciona su plan de gastos médicos mayores. Y es por eso que he decidido hacer esta plática. 1. Para explicarle a mis clientes cómo funciona. 2. Para los que no son mis clientes, pero que tienen dudas con respecto a sus pólizas de gastos médicos. Y 3. Para las personas que aún no cuentan con esta protección y que podrían o deberían adquirir esta cobertura. Pero vamos a empezar. ¿Qué es una póliza de gastos médicos mayores? No es algo que te va a mantener sano. No es algo que va a estar checando tu salud, tampoco. Una póliza de gastos médicos mayores no es otra cosa que un contrato que tú firmas entre una compañía aseguradora y tú para transferirle tu riesgo financiero. Y eso es básicamente lo que es una póliza de gastos médicos mayores, una transferencia de un riesgo. En este caso, si yo llego a sufrir una enfermedad o un accidente, y eso es lo que estoy transfiriendo. ¿Qué me cubre? Bueno, básicamente me va a cubrir todo lo que tiene que ver para que yo recupere la salud o el vigor vital, ya sea por un accidente o por una enfermedad, pero también cubre maternidad, que no es ni accidente ni tampoco es enfermedad. Bueno, ¿y qué me cubre? Todo lo que tiene que ver con hospitales, todo lo que tiene que ver con estudios de gabinete, todo lo que tiene que ver con estudios de laboratorio o tomografías, radiografías, etcétera, todo lo que tiene que ver con médicos especialistas y medicamentos. Entonces, básicamente eso es lo que cubre mi póliza de gastos médicos. Hospitales, estudios de laboratorio o gabinete, medicamentos y médicos especialistas. Chequen también particularidades de cada una de las pólizas. Habrá pólizas de gastos médicos que cubren VIH-Sida. Hay otras pólizas que no lo cubren. Hay pólizas que lo cubren de inmediato mediante un examen de sangre. Hay pólizas que requieren un periodo de espera. Okay. También las pólizas cubren ambulancia terrestre y aérea, pero no necesariamente todas lo cubren de la misma manera. Es muy importante en todos los casos, y esa es una recomendación, siempre revisen sus condiciones generales. Una pregunta que ahorita llega mucho conmigo es, bueno, ¿me cubre coronavirus? Sí, las pólizas que yo intermedio afortunadamente cubren coronavirus y así lo marca en sus condiciones generales. Y no es que en la póliza o en la condición, en el manual de condiciones generales diga cubro coronavirus, no. La póliza no tiene exclusiones contra epidemias o pandemias. Una de las cosas que ustedes tienen que checar en sus condiciones generales es que no exista la exclusión en el caso de que una enfermedad se declare como epidemia o se declare como pandemia. Y les diría, no es que su agente de seguros les dijo que sí lo cubre. Revisen sus condiciones generales. Yo he escuchado a gente que me ha dicho, no, pero es que mi librito de condiciones generales dice que no lo cubre, pero mi agente ya me dijo que sí. Aquí eso es un tema legal y necesitan ustedes revisar qué es lo que dicen sus condiciones generales. Por favor, esa es una parte muy importante de lo que ustedes tienen que tener certeza. Ok. Todas las pólizas tienen diferentes niveles hospitalarios. Yo voy a hablar específicamente ahorita de la que yo manejo. Nosotros manejamos 3 niveles hospitalarios. Manejamos el nivel top, o le llamamos nivel pleno, en el cual están incluidos todos prácticamente los hospitales del país. Después manejamos un nivel intermedio, que básicamente estoy quitando los hospitales premium del país. ¿Y qué son hospitales premium? Estamos hablando de hospitales tipo ABC de Santa Fe, ABC de Observatorio, Ángeles del Pedregal, Ángeles de Interlomas, Médica Sur, etc. Son algunos. Tienen que checar ustedes con su agente de seguros o en sus condiciones generales cuáles son los hospitales a los que ustedes tienen derecho para poder acudir. Y después nosotros manejamos otro producto, en otra estructura que se llama práctico. Entonces tengo 3 niveles, pleno, íntegro y práctico, que son básicamente lo que nosotros trabajamos. Generalmente, como ya les dije, cubrimos hospitales, medicina, doctores y estudios de laboratorio. Pero hay consideraciones o coberturas adicionales que yo también puedo contratar. Estas coberturas adicionales son, por ejemplo, asistencia por emergencia en el extranjero. Si yo estoy viajando y sufro un accidente
o sufro una enfermedad repentina y me tienen que estabilizar médicamente, bueno, eso también lo cubre mi póliza, pero eso no viene por default, es algo que tengo que contratar. Otra cobertura que también es muy importante, he visto algunas pólizas que ya lo cubren por default y otras lo cubren como una cobertura adicional, es la eliminación de deducible por accidente. Ahorita vamos a hablar un poco de lo que son los conceptos básicos de deducible y coaseguro, pero esta cobertura de eliminación de deducible por accidente, yo creo que son de las coberturas básicas que siempre deben tener dentro de su póliza de gastos médicos. ¿Para qué les sirve? En el caso de un accidente, el importe deducible no lo van a pagar, ¿sí? Esa es la gran ventaja de hacerlo. Hay otras coberturas adicionales que también podrían estar contratando, como son estudiantes en el extranjero, trabajadores temporales en el extranjero, etc. Yo les diría, una póliza de gastos médicos tiene muchísimas combinaciones de variables y es muy importante que para contratarla se acerquen a un agente, pero se acerquen a un agente certificado. Para ser agente de seguros, la ley nos obliga a tomar una serie de cursos y a presentar una serie de exámenes ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y con eso es que nos entregan una cédula. Es muy importante que la persona que les atienda cuente con esa cédula para que la asesoría que ustedes reciban tengan la certeza que es una persona que cursó su proceso de educación y que ha presentado los exámenes y que ha acreditado el poder tener esa cédula y por lo tanto intermediar los diferentes seguros, tanto de vida como de gastos médicos, y hay otro tipo de cédulas para intermediar otro tipo de seguros que no es parte del proceso de esta plática. Ok. Ustedes ya tuvieron la precaución de contratar una póliza de gastos médicos mayores, independientemente del nivel de hospitales que escogieron y de la cobertura que escogieron, si fue nacional, si fue internacional, y de las coberturas adicionales como eliminación deducible por accidente o asistencia en el extranjero. Okay. Cuando ustedes la contratan y después de que la aseguradora recibe su solicitud, la revisa y emite póliza, cuando la póliza se emite es que ustedes quedan cubiertos. Cuando ustedes llenan la solicitud con su agente, es solo un documento que firmaron, que es una solicitud, no tiene ningún valor en ese momento. Cuando la aseguradora les dice, sí, ya estás asegurado, y les llega un correo o se emite su póliza, a partir de ese momento están asegurados y esa solicitud que llenaron de forma autógrafa y que firmaron, pasa a formar parte de esa póliza. Hoy en día también ya hay solicitudes que se llenan de manera electrónica e incluyen su firma electrónica, también pasan a formar parte integral de la póliza que se emite. Pero bueno, ¿qué es lo que tienen ustedes cubierto a partir de que la póliza se emite? Aquí tengo mi acordeón porque si no luego se me olvida. Primer día, cualquier accidente ya queda cubierto. Segundo, apendicitis aguda, intoxicación alimentaria, diarrea o gastroenteritis de origen infeccioso, un golpe de calor o insolación, enfermedad o un evento cerebrovascular, infarto agudo al miocardio y trombosis pulmonar de origen traumático. Okay. Eso es lo que tienen cubierto el primer día. Tienen que pasar 30 días para que la póliza se establezca y a partir de ahí les cubra cualquier enfermedad que no sea preexistente. También esta es una parte bien importante y para mí es muy importante explicárselo a mis clientes. Las pólizas de gastos médicos lo que cubren es la probabilidad de un hecho incierto. Yo cuando compro un seguro de coche, no compro el seguro cuando choqué. Compro el seguro de coche para protegerme, que en el caso de que yo choque o en el caso de que me choquen, la aseguradora se haga cargo de esa transferencia de riesgo financiero que yo estoy haciendo y entonces me ayude a recuperar parte de ese dinero. Al igual que en las pólizas de gastos médicos también existe un deducible que yo tengo que pagar. Bueno, en gastos médicos es exactamente igual. Yo no tengo que estar enfermo cuando contrato la póliza. Y es mi obligación, cuando hago el levantamiento de información, yo en este caso como agente con mis clientes, de levantar un cuestionario médico y ellos me tienen que responder si tienen o no el padecimiento. ¿Por qué? Si yo le miento a la aseguradora en los padecimientos que tengo, la póliza puede ser cancelada o de hecho debería ser cancelada porque estoy incurriendo en una falsedad de declaraciones. Entonces, eso se conoce como preexistencias. Imaginen una persona que hoy es diabética
La diabetes es una enfermedad que es crónico-degenerativa y que se va a extender durante muchísimo tiempo. Si yo hoy me aseguro y no le digo a la aseguradora que tengo diabetes, la aseguradora está calculando la prima que me va a cobrar sobre un monto particular que es el riesgo que ella está asumiendo. Calcula su prima pura de riesgo, calcula su ganancia y eso es lo que a mí me cobra como prima. Pero ella está tomando decisiones y calculando en base a cierta información. Es por eso que yo le tengo que decir si ya estoy enfermo de algo. No necesariamente significa que no me va a asegurar. Puede que me asegure, solo que me va a cobrar una extra prima porque tengo un riesgo mayor. Pero es decisión de la aseguradora decidir si me toma o no con esa extra prima, con ese riesgo agravado. Y en muchos de los casos las aseguradoras lo toman y me cobran un poco más. Pero yo sé que en el caso de que se presente una agravación, no voy a tener un tema de que mi póliza vaya a ser cancelada por haber omitido información o haber hecho una falsa declaración. Y es muy importante esta parte. Y también otra parte que a mí me preocupa mucho con mis clientes y para todos es, de repente, cuando estamos levantando el cuestionario médico, la gente no tiene la certeza de si está enferma o no de algo, pero escuchó o piensa que está enferma de algo y de repente cuando hacemos el levantamiento de información te lo dicen como si fuera un hecho cierto y no es así. Y les platico, tuve una clienta que me decía, no, es que estoy enferma de la tiroides, tengo hipotiroidismo. Ok, ¿quién te lo dijo? Mi doctor. Bueno, yo asumo que si el doctor le dijo que estaba enferma de hipotiroidismo, pues lo está, y entonces yo marco en la solicitud que tiene hipotiroidismo. Salió su póliza y más adelante, como 5 o 6 meses después, me busca y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero ver que reconsideren mi póliza porque no estoy enferma de hipotiroidismo. ¿Cómo? Sí, no, lo que pasa es que ahora ya me fui a hacer estudios y no estoy enferma. Dije, pero es que cuando hicimos el levantamiento de información, tú me dijiste que habías hablado con tu doctor y tu doctor te había dicho que tenías hipotiroidismo. Sí, bueno, sí me dijo que era probable que tuviera hipotiroidismo, pero ya me hice los estudios y no lo tengo. Bueno, ahora tenemos un problema porque tengo una póliza que se emitió quitando esa exclusión de cobertura por hipotiroidismo y hay que empezar a buscar y negociar con la aseguradora, buscando y demostrándole a la aseguradora que esa enfermedad no la tiene y no es un tema sencillo. ¿Por qué ocurre? Pues porque la gente en realidad, sin saber si tenía la enfermedad o no, de repente hace aseveraciones pensando que no tiene implicaciones y la verdad es que sí las tiene. Digo, me ha tocado clientes que de repente dicen, no, yo creo que soy enfermo de la columna vertebral. Ok, ¿ya te hiciste estudios? No, pero fíjate que hace como una semana que me levanté, me dolió. Bueno, pues pudo haber sido un tirón o pudo haber sido muchas cosas. Yo lo que te pediría es que vayas con el doctor, te hagan una serie de estudios y vean si en realidad estás enfermo de eso o no. Porque al momento en que yo coloco eso en la declaración de hechos de la póliza, pues puede incurrir en que quitar una cobertura por algo que ni siquiera es cierto. Entonces, cuando hagan el levantamiento de información de su póliza, la información que le tienen que decir a su agente tiene que ser información fidedigna y cierta de eso que padecen, no de lo que ustedes creen que padecen. Tengan mucho cuidado con esa parte. Okay. Una vez que su póliza ya se emitió, ya pasaron los 30 días, ya se estableció y ya están cubiertos contra cualquier enfermedad, tomen en cuenta que todas las pólizas de gastos médicos, todas en general, tienen periodos de espera. Aquí tengo mi lista, se las voy a leer. Hay una manera de eliminar esos periodos de espera. A todos ustedes que tienen una póliza de gastos médicos colectiva, es decir, que se las entrega o se las otorga a su patrón como una prestación, podemos jalar la antigüedad que tienen en esa póliza para hacer la eliminación de los periodos de espera. Los periodos de espera es un periodo de 2 años, ese periodo. Entonces, 2 años, un día, ya quedan cubiertos. ¿Quedan cubiertos contra qué? Hemorroides, venas varicosas, padecimientos de amígdalas y adenoides, enfermedades de rodillas, meniscos, cápsula articular, ligamentos, bolsas serosas, grasa de jofa, vasos sanguíneos y músculos. Tratamientos de nariz y senos paranasales por enfermedad. Importante, las pólizas de gastos médicos no pagan operaciones estéticas.
solo pagan accidentes y enfermedades, ¿sale? Hernias, incluidas las hernias de disco, padecimientos congénitos de asegurados nacidos fuera de la vigencia de la póliza, que tienen que ser 2 años, tratamientos para corregir juanetes, tratamientos para corregir lesiones de columna vertebral como cifosis, lordosis, escoliosis o complicaciones, padecimientos de vesícula y vías biliares, litiasis en vesícula biliar, enfermedades acidopépticas, el reflujo y padecimientos de glándulas mamarias y trastornos del aparato reproductor femenino. Todas estas se cubren, pero tienen que pasar 2 años como periodo de espera para que estas enfermedades en particular estén cubiertas. Y la manera que puedo quitarme o evitarme ese periodo de espera es, si ya traigo yo otra póliza de gastos médicos mayores y me estoy cambiando de compañía de seguros, tengo que hacerlo antes de que pasen 30 días para poderme cambiar. O si yo ya traigo una póliza colectiva que mi compañía me da como prestación, de allí jalo la antigüedad. ¿Qué necesito? La carátula y demostrar que esa póliza esté pagada, como mediante una carta de reconocimiento de antigüedad, y ya estoy cubierto. Ok. Punto muy, muy importante. Va a haber padecimientos que si ustedes ya tienen, las aseguradoras no les van a cubrir. Esos se llaman padecimientos preexistentes. En particular, voy a hablar de 8. Si esos padecimientos ustedes ya los tienen, no va a haber ninguna aseguradora que se los cubra, como son padecimientos cardíacos, accidentes vasculares, diabetes, insuficiencia renal, padecimientos oncológicos, VIH-Sida, enfermedades degenerativas o padecimientos neurológicos, ¿sí? Esos 8, si ya los tienen, no se los cubren. Hay algunas aseguradoras en particular que sí llegan bajo ciertas condiciones a quitar estas exclusiones por preexistencias. Lean sus condiciones generales, hablen con la persona que lleva su proceso de generación o emisión de póliza, o sea, su agente de seguros, vean que esté certificado y platiquen con él sobre estas enfermedades en particular, solo si fuera su caso. Ajá. Vean si es que los van a extraprimar para podérselas cubrir. Generalmente la mayoría de las aseguradoras no las va a cubrir. Entonces, sí es muy importante, y perdón que lo recalque tanto, pero lean sus condiciones generales y hablen con un agente de seguros que cuente con licencia para operar y que esté certificado. Okay. Después viene un caso muy particular que tiene que ver con los beneficios por maternidad. La maternidad no es una enfermedad y tampoco es un accidente. Bueno, no debería ser un accidente. Y aquí las aseguradoras lo pueden trabajar de manera indemnizatoria o como parte de la cobertura de la póliza. Revisen también con su aseguradora cómo lo cubre. Yo que trabajo mucho con Seguros Monterrey, los 3 primeros años lo trabajamos de manera indemnizatoria y los siguientes ya entra como un proceso normal de indemnización. ¿Cómo lo pagamos? Bueno, son 48,000 pesos que entregamos a partir del 7º mes para que la mujer o si son pareja, bueno, pues la pareja, el esposo pueda pagar todo lo que tiene que ver con los gastos de hospitalización. Adicional a eso sería si hubiera complicaciones en el embarazo o si hubiera complicaciones con el recién nacido. Esta ayuda solamente es para los temas específicos de gastos de parto. Y este tabulador va a cambiar dependiendo del nivel hospitalario del que estemos trabajando. Yo les dije 48, pero es para mi plan top. Ajá. Va a variar según el tipo de hospitales que tengan contratados y también varía por aseguradora. Entonces, lo que yo les digo es lo que yo trabajo con Monterrey: 48 para pleno, 42 para íntegro y 34 para un plan práctico. Pero revisen ustedes con su agente o con su aseguradora. Ok. Adicional a esto, hay ciertas cosas que las aseguradoras no van a pagar. Por ejemplo, son tratamientos para corregir calvicie, o tratamientos para cambio de sexo. En general la mayoría no los cubren. Hay unos planes grupales que sí los cubren ahora. Accidentes originados, por ejemplo, por intento de suicidio, tampoco. O padecimientos para corregir drogadicción o alcoholismo, o padecimientos que yo me haya realizado, heridas que yo me haya hecho, por ejemplo, por intentar suicidarme, o bajo el influjo de alcohol o drogas,
o compitiendo en carreras de velocidad, o prestando servicio militar, porque me metí de repente a las Fuerzas Armadas. Entonces, sí revisen sus condiciones generales para ver estas exclusiones que tienen aquí. Okay. Hay un punto importante que también tienen que revisar en sus condiciones generales, y se trata del tema de los chequeos médicos. Okay. Un caso, una persona me dice, oye, me duele muchísimo la cabeza. Ok, pues va al doctor. No, es que creo que a lo mejor tengo cáncer en la cabeza. Ok, ¿y qué piensas hacer? No, es que me voy a ir a hacer una tomografía. ¿Cómo me la paga la aseguradora? Pues va a depender. Si después de que, yo te aconsejo primero que vayas con un doctor, pero bueno, está bien. Tú vas al hospital y te haces la tomografía. Si la tomografía salió limpia, no me importa si te costó 8, 10, 15, 16, 20, la aseguradora no te la va a pagar. ¿Por qué? Porque ese es un chequeo médico. Y las aseguradoras, yo les dije, solo pagan enfermedades o accidentes. Y eso no es una enfermedad y tampoco es un accidente. Eso es un chequeo médico. Ya me hice los estudios y los estudios sí salió que tengo algo, ¿me la van a pagar? Sí, claro, te la van a pagar, porque es parte del proceso de la enfermedad y yo te tengo que indemnizar. A partir de ahí, todo lo que tenga que ver con consultas, si hay una operación, si hay medicinas involucradas, todo lo que tenga que ver, te lo voy a pagar. Pero, si en realidad se sienten mal, vayan con un médico, que el médico les mande lo que les tenga que mandar para que se hagan los estudios, y no porque de repente les ha dolido la cabeza por 2 o 3 días seguidos, piensan que tienen cáncer y vayan y se hagan estudios que al rato no van a recuperar el dinero. Entonces es muy importante que tomen en cuenta esta parte. Ok, lo siguiente. Algunas aseguradoras otorgan una protección. Algunas ya vienen incluidas dentro de su estructura financiera, que es decir, de lo que ustedes pagan como prima, y en algunos otros casos ustedes contratan esa cobertura como una cobertura adicional. Y estoy hablando de lo que nosotros llamamos protección patrimonial. ¿Y para qué sirve? Imagínense que yo soy padre de familia y tengo esposa y 3 hijos. Y yo me llego a incapacitar, a sufrir una incapacidad total y permanente. Bueno, por los siguientes 5 años, sin pago de primas, vamos a estar cubiertos. O si yo llego a fallecer, mi esposa y mis 3 hijos, por los siguientes 5 años, estarán cubiertos del pago de la prima. Es decir, contarán con una póliza de gastos médicos mayores sin estar pagando anualmente esa prima. Otra ventaja, bueno, es a partir del 6º año ya la esposa pues tendrá que contratar la póliza, o los hijos. Los hijos están cubiertos si ellos son menores de 25 años y están estudiando. ¿Sí? Ese es un punto muy importante para la parte de protección patrimonial. Okay. Otra cosa que también sus pólizas generalmente incluyen son los servicios dentales básicos. Servicios como limpieza, servicios como curetaje, servicios como radiografía, servicios como consultas. Esos ya vienen en muchas pólizas cubiertos. Ya están pagando la póliza, tomen ventaja de sus servicios de limpieza. Muchas veces cuando yo hago la renovación anual con mis clientes y les reexplico su póliza, dicen, no me acordaba que tenía servicios de limpieza, ya los voy a hacer. Y son 5 de familia. Pues ¿cuántos se habrán ahorrado? Si son 2 limpiezas al año, ya se echaron 10 limpiezas. Si ya tuvieron el diagnóstico, ya tuvieron algunas radiografías o estudios que ya vienen incluidos. Bueno, pues no tomen, no lo dejen, tomen esa ventaja porque lo están pagando finalmente. Okay. Ahora vamos a hablar de los 4 conceptos más importantes que existen en una póliza de gastos médicos. El primero se llama prima, y prima es lo que yo pago todos los años por tener derecho a mi póliza de gastos médicos. Nunca va a ser igual, generalmente cada año va aumentando, no siempre, hay años que puede disminuir, pero generalmente va aumentando y se determina en base a dónde vivo, si soy de sexo masculino o femenino, si fumo o no fumo, a mi edad y a la morbilidad del grupo contra el cual me están comparando. Entonces, eso es lo que yo pago todos los años, se conoce como prima. Lo siguiente es la suma asegurada. La suma asegurada es cuánta protección yo estoy comprando. Yo puedo estar comprando 50 millones, 80 millones, 100, 110 millones. Hoy, desafortunadamente, ya no existen las pólizas de suma asegurada ilimitada.
pero existen las pólizas de suma asegurada de hasta 110 millones. El caso que yo conozco más caro en México han sido 98 millones que se pagaron por un tema de recién nacido por un problema de corazón. Entonces, 110 millones, la verdad es que es por padecimiento, entonces es una suma bastante buena. Si ustedes ven sus sumas aseguradas, por ejemplo, de planes colectivos, tienen 2 o 3 millones, necesitan una póliza de gastos médicos en exceso. Ahorita podemos platicar un poquito de esas. Pero bueno, la suma asegurada es lo que ustedes tienen. 110 millones vamos a suponer que es el tope máximo. Ok, eso significa que yo tengo 110 millones si me enfermo de un cáncer. Pero si me rompo un brazo, tengo otros 110 millones. Me rompo una pierna, tengo otros 110 millones. Me rompo la otra pierna porque soy muy salado, otros 110 millones. Pues ahora me abrí la cabeza, otros 110 millones. Por cada padecimiento o por cada accidente, tengo 110 millones. Entonces, 110 millones no son por todo. Son por cada enfermedad, padecimiento o por cada accidente. Lo siguiente es algo muy importante y estos dos conceptos quiero que dedicarles un poco de tiempo para que los comprendan. Se llama deducible y se llama coaseguro. El deducible es una cantidad que el asegurado decide absorber por cada padecimiento. Okay. No lo define la aseguradora. Esa cantidad de deducible la define el asegurado cuando contrata su póliza. Y cada año, en la fecha de renovación, la puede subir o la puede bajar. A menor deducible, mayor pago de prima. Acuérdense, la prima es lo que pago cada año por tener derecho a la póliza. Si yo incremento mi deducible, mi prima va a costar mucho menos. Entonces, hay una relación directa entre lo que es el deducible que yo estoy dispuesto a aceptar como riesgo, que es lo que yo voy a pagar como de entrada por una enfermedad, y la relación que tiene con el pago de prima que yo hago cada año. ¿Ok? Y noten que yo dije que el deducible es la cantidad que yo absorbo por cada padecimiento, enfermedad. No mencioné accidentes. ¿Por qué? Porque si yo contraté la cobertura de eliminación de deducible por accidente, este deducible no lo tengo que pagar en ese momento. Es una cobertura bastante barata en la mayoría de los casos y que conviene mucho tenerla. Y como les comentaba, hay pólizas de gastos médicos que ya la incluyen. Ni siquiera se tienen que preocupar por contratarla. Hay otras en las que tienen que contratarla expresamente. Yo les diría, esta es una cobertura, la eliminación de deducible por accidente, que siempre deben de contratar. No la consideren como algo opcional. Ok. Adicional al deducible tengo una cosa que se llama coaseguro. El coaseguro es otra parte en la cual yo voy a contribuir con el gasto que se está efectuando. Esto se define como un porcentaje del 10, 15, 20, 25%. También es definido por el que contrata la póliza. Entonces, a un coaseguro mayor, yo contribuyo más en el caso de una enfermedad, pero a mayor coaseguro, la póliza o la prima que pago por la póliza baja. Entonces, si ese es el costo de prima que pago y mi coaseguro es del 10, pues mi costo es más elevado. Si yo lo subo, mi prima baja. Si yo lo subo, mi prima baja. Entonces, busquen con su agente escenarios de niveles hospitalarios, de deducible de coaseguro, para que vean cómo se mueven sus primas y conseguir que la póliza entre dentro de sus posibilidades económicas. A veces pensamos que son coberturas muy caras o es un instrumento muy caro. No necesariamente. Busquen las combinaciones para ver si ustedes son susceptibles de contratar un tipo de producto como este. Yo creo que nadie, y como les platicaba al inicio, está esperando que su hijo nazca con una deformación de corazón y tener que desembolsar 98 millones. No hay manera. Y cuando vemos los padecimientos más comunes en México, una diabetes o un cáncer, sobre todo un cáncer, puede acabar con el patrimonio de una familia. Entonces, revisen escenarios, acérquense a agentes que tengan la preparación correcta para trabajar en esta parte. ¿Ok? Voy a hablarles de un ejemplo. No tengo aquí para subirlo. Si esto se publica en Facebook, bueno, que es donde lo vamos a publicar, ahí les dejo este ejemplo para que lo puedan ver. Entonces,
Les platico, mira, tenemos una persona que tiene una suma asegurada de 110 millones. Él tiene contratado un deducible de 18 mil pesos y un coaseguro del 10%. Esta persona sufre un accidente, se rompe la muñeca. Entre gastos de hospitalización y honorarios quirúrgicos se gasta 68 mil pesos. Esta persona tiene eliminación de deducible por accidente, por lo tanto, no tiene que pagar su deducible de 18 mil pesos. De esos 68 mil pesos, él solo pagaría el 10% de coaseguro. De esos 68 mil pesos, él paga 6,800, el resto le toca pagarlo a la aseguradora. Así es como funciona una póliza de gastos médicos mayores. Imagínense un caso de una persona que se está gastando 5 millones por un tema de cáncer. Y él tiene un deducible de 18 y un coaseguro del 10%. Bueno, pues de esos 5 millones, primero le quita los 18 mil pesos del deducible. Y después de que restó esos 18 mil pesos de deducible, pagaría el 10% con un tope de 65 mil. El coaseguro siempre tiene un tope. 65 más 18 son 70, 78, 83 mil pesos. De esos 5 millones restenle 83 mil pesos, que son los que contribuye esta persona. El resto le toca pagarlo a la aseguradora. Para eso sirven los seguros de gastos médicos mayores. Okay. Otro punto importante. Su póliza de gastos médicos mayores es deducible de impuestos. Por lo tanto, la compañía aseguradora les entrega una factura y esa se registra en su buzón tributario. Bueno, no en su buzón tributario, se registra en su buzón del SAT. Y cuando ustedes presenten su declaración al siguiente año, ahí va a estar cargada esa factura. Todos los que vamos a presentar declaración en abril ya están cargadas esta información. Chéquenlo, por favor. Si ustedes tienen una póliza de gastos médicos mayores y van a presentar declaración, que deberían, entren y revisen esa información, que aparezca su póliza de gastos médicos mayores. Okay. Ya hablamos básicamente todo lo que tiene que ver con las pólizas de gastos médicos mayores. Okay. Yo les pediría específicamente, primero en el tema de coronavirus, que busquen sus condiciones generales o hablen con su agente y consigan a través de su agente sus condiciones generales y revisen que no tengan una exclusión por epidemia o por pandemia. ¿Sale? Ese es un punto muy importante. La gran mayoría de las pólizas de gastos médicos mayores en México están y van a pagar coronavirus, pero por favor revísenlo, no se esperen a llevarse una sorpresa en el caso que desafortunadamente tengan que hacer uso de su póliza de gastos médicos. Okay. Y es el otro tema. Hace rato les decía de las pólizas que ustedes tienen, algunos afortunadamente grupales. Y son muy pocos. En México, más o menos el 7% de la población, que es poco, tiene póliza de gastos médicos. Y de ese 7%, bueno, del total del 100% de la población de México, solamente el 2% tenemos pólizas de gastos contratadas por nosotros y un 5% que otorgan las empresas, que de repente se traslapan un poco porque hay gente que tiene ambas. Somos un 7% de la población. Ok, para quien tiene pólizas de gastos médicos en exceso, es importante que contraten una póliza de gastos, para las personas que tienen pólizas de gastos médicos corporativas o grupales otorgadas como una prestación por parte de su compañía, es importante que consideren la adquisición de una póliza de gastos médicos en exceso. ¿Por qué? Generalmente las pólizas grupales cubren 2, 3 millones, 4 millones, pero el resto de la enfermedad, si fuera una enfermedad grave o catastrófica, ya no está cubierta. Imagínense un cáncer que a lo mejor sale en 7, 9 millones. Y la póliza que yo tengo, es solamente me cubre 2 millones. Los otros 5 los voy a tener que pagar yo, o los otros 7 los tengo que pagar yo. Y no creo que nadie tenga 7 millones esperando ahí guardados para hacer frente a una enfermedad. Si yo contrato una póliza de gastos médicos en exceso, o también algunos le llaman de conexión, es, ok, si yo me llego a enfermar y me acabo mi suma asegurada en mi póliza corporativa, puedo entrar con mi póliza de gastos médicos en exceso. ¿Por cuánto? Pues hasta el tope de mi póliza que tengo en exceso. Si mi póliza en exceso es de 100 millones o de 110 millones, bueno, ya me gasté 2 acá me quedan 108 millones para gastarme. Entonces, sí es muy importante que tengan esas coberturas. ¿Por qué? La póliza que tienen por el lado de su compañía es una prestación, no es un producto que ustedes hayan adquirido.
y al momento que ustedes salen, la póliza se extingue. ¿Qué pasa? Pues me dicen, no la contrato porque yo voy a trabajar todo el tiempo en esta compañía. Y a lo mejor se echan 5, se echan 7, se echan 9 años trabajando ahí. Pero por alguna causa salen de la compañía, ya sea que ustedes lo decidieron o los invitaron a salir. Y en ese momento su póliza se canceló y durante muchísimo tiempo fueron sanos. Pero resulta que el último año se enfermaron de X cosa, o de hipertensión porque tenían ya mucha presión laboral, o alguien de su familia, no sé, desafortunadamente hubo un cáncer o lo que sea. ¿Qué creen? O ya no son asegurables o van a tener una exclusión. Entonces, si ustedes hubieran tomado la protección de decir, ok, mi compañía me cubre por 2 millones, yo contrato mi póliza en exceso y no la voy a contratar por 2 millones, la voy a contratar a partir de 100,000 pesos. ¿Ok? Si ustedes llegan a sufrir una enfermedad a partir de 100,000 pesos, se pueden pasar a su póliza ya personal. ¿Ok? Deciden que todo el tiempo van a pagar esta, porque casi no se enferman. Pero si en algún momento ustedes salen de la compañía y esta se extingue, esta sigue viva. Conservan su antigüedad, no tienen periodos de espera porque ya pasó el periodo de los 2 años, recuerden de los periodos de espera, y la pueden convertir en su póliza primaria. Y entonces bajan su deducible y aparte de ahí llevan sus coberturas. Entonces piénsenlo, dado que la cobertura o el riesgo principal lo lleva su póliza de su patrón o la póliza que les entregan colectiva como beneficio por trabajar en esa compañía, esta póliza que ustedes contratan adicional es muy barata y solo en el caso de que esta desaparezca ustedes la convierten en principal y ajustan sus costos al aniversario. Espero que esta plática haya despejado muchas de las dudas que ustedes tengan con respecto a cómo funciona una póliza de gastos médicos mayores. De cualquier forma, esta plática la vamos a subir, está soplando mucho viento, y la vamos a subir a mis redes sociales, por eso oyen que la cortina pega. Y cualquier duda que tengan, pueden mandarme mensaje directo para que pueda yo aclarar las dudas que pudieran tener con respecto a esta parte, si hubiera algún tema que yo no hubiera cubierto. Estrategas de vida con Miguel Chanona.